Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Sorry por tomar el tiempo. No, pues yo prefiero que se fluya en lo que hay en el corazón de nosotros y de cada uno de nosotros, porque es vital en la vida del reino de Dios ser guiados por Él. Cualquier cristiano que no es guiado por el Espíritu Santo, escucha lo que te voy a decir, es un cristiano que está viviendo religión. No está viviendo lo que Jesús vino a hacer al mundo. ¿Sí me explico? Cuando Dios me habló y me dijo, saca a mi pueblo de la ruina no la puede contemplar alguien que nunca ha sido rico. ¿Sí? Más que aquellos que han sido ricos pueden decir, wow, esta es ruina. Pero el que siempre ha vivido en pobreza, pues es natural. ¿Sí? Entonces, la ruina es tener la vida de Dios y no saber vivirla. Tener a Dios vivo en nosotros y no saber depender de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Si tú te vas a la vida real del Evangelio, dice la Escritura que nosotros fuimos escogidos por Dios. O sea, Dios nos escogió con un plan y un propósito. Ahora, quiero decirte algo. Hay cristianos que oyeron y dicen amén y no creen que Él tiene un propósito divino. Y nadie te puede convencer hasta que tú creas. Ahora, si tú tienes un plan divino de Dios, lo único que puede hacer que tú te enfoques en el plan divino de Dios es que tengas que dejar lo que tengas que dejar por seguir ese plan. Todo cristiano que deja todo lo que tiene que dejar por seguir el plan de Dios en su propia vida, no va a andar a ciegas, va a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú sigues la voz del Espíritu Santo, Él te va a llevar siempre a toda verdad. Siempre. Por ejemplo, la persona que vive en la carne va a hacer los deseos de la carne, los sentidos. Pero aquel que vive en el Espíritu, vive guiado por el Espíritu. Pero como nos han disfrazado de una manera muy cruel y muy desgraciada, que el vivir en el Espíritu es difícil, fuimos salvos por gracia, por un regalo. Y el regalo que se nos dio fue el mismo Jesús. O sea, vivir en el Espíritu es la vida Zoe, es la vida de Dios. Creo que traigo algo que te va a ayudar a comprender que vivir por gracia y vivir por amor es vivir la justicia de Dios. Y encontré esto, en la justicia la expresión más evidente es la ira de Dios. Escucha bien, en la justicia la expresión más evidente es la ira de Dios, pero no contra los hombres, sino contra el sistema de pensar que adoptan los seres humanos y sobre todo
el Dios de nosotros nos enseña a aborrecer el pecado. Sí, una vez más, la justicia, la expresión más evidente de la ira de Dios, pero no contra los hombres. La justicia divina no es contra el hombre. La justicia divina es contra el sistema de pensar del hombre. Porque si piensas como condenado, como pecador, como indigno, tú no puedes disfrutar la gracia. Si tú piensas como que no eres merecedor, tú no puedes depender de la gracia. Al momento que tú dices, yo dependo de Jesús, es depender de su gracia. No es de tu fuerza, de tu capacidad, de tu habilidad, de tu conocimiento, no. Yo quiero que comprendas que Dios tiene un plan y un propósito en Phoenix, en la metrópoli, y ese plan se va a llevar a cabo y es un avivamiento. Y muchos dicen, un día de esto va a empezar porque no vemos todavía. Ya empezó. Eso ya empezó. Dices tú, ¿cómo? Sí, ya empezó. ¿Sí? La mujer embarazada, hay muchas mujeres que hasta los 6 meses se les nota. Y de los 6 meses a los 9 meses se transforma, ¿no? Pues claro, trae un bebé. Trae una pelota más grande de básquetbol, ¿no? Un pelotón. Pero mientras estaba el bebé ahí, yo así veo esto. En la dimensión espiritual, esto es para los que están en el espíritu. En la dimensión espiritual ya está creado muchas cosas. El incrédulo o el que anda en la carne va a decir, ay, es cierto. Cuando comience a ver, ay, ¿por qué no entendía? Oh, ¿por qué no fui fiel? Esa es una realidad. Aquel moreno que recibió allá afuera, recibió. Si ese hombre no hubiera recibido allá, no pasa el plan divino que Dios tenía en Azusa. Pero no fue el color de la piel lo que determinó recibir. Fue un hombre sensible y humilde a Dios. Y fiel. ¿Por qué? Aunque era negro y era prohibido circular, él circuló. ¿Por qué? Porque sabía quién está en él. Si el problema de nosotros, número uno, es que muchos necesitan darse cuenta en el sazón que estás, en el tiempo que estás, con quién estás y por qué estás. Yo quiero y oro a Dios por asociaciones divinas. Personas que genuinamente amen a Dios. Que genuinamente quieran depender de Dios. No por el plan que van a traer y van a sumar junto con el plan que Dios estableció en mi vida, o en el plan de la pastora, o en el plan de mis hijos. No. Es el plan tuyo que se lleve a cabo 100%. ¿Tú crees que el proyecto mío es más grande que el tuyo? No. Tu proyecto tiene un valor para Dios igual que el mío. Y para poder fluir, necesitas vivir por gracia. Como anécdota, un día estábamos en un restaurante, mi esposa, mis hijos, una pastora con nosotros y el pastor Noel Ramos. Y estábamos sentados en la mesa y la gloria de Dios podíamos percibirla, nos quedamos viendo. Estaba la presencia de Dios ahí. ¿Recuerdas? Y enseguida en las otras mesas, la gente diferente. ¿Por qué? Porque la gente no sabe discernir
y no quiere recibir. Dios es caballero. El Espíritu Santo es caballero. Tú puedes estar, como millones están en las iglesias y se está hablando la palabra de Dios, pero no se recibe en el corazón porque no hay humildad. Y salen y viven igual que el mundo de pecado. Siguen violando, mintiendo, robando y viviendo una vida dependiendo del sistema del mundo de Satanás, del sistema del diablo. Deber de depender de Dios. Dios es real. Cuando la persona no entiende que la salvación, es más, lo vamos a ir viendo. Yo creo mejor. Ve a Romanos 3:21. La salvación no fue un acto estático. No fue un acto de que, yo fui salvo el 84. La salvación es constante. Iniciaste tu vida de salvación. Hello. Porque la vida de salvación es lo único. Es lo único que va a hacer que tú dependas y vivas y dependas de Dios de una manera que Dios quiere. Ve conmigo ahí dijimos Romanos 3:21. Dice la Escritura en Romanos 3:21. ¿Estás ahí conmigo? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿la qué? Quiere decir que no estaba manifiesta la justicia de Dios. La justicia que viene por gracia, la justicia que vino de Dios al pueblo redimido. Existía la justicia de la ley. ¿Sí? ¿Entiende? Y dice la Escritura, pero ahora, aparte de la ley, ahora no estamos en la ley, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sí? Diga aparte. Ok. Tú puedes tener 20 tomates, aparte otros 20 tomates. Todos son tomates, pero están aparte. Los primeros 20 son para tirarlos a la basura y los otros para comerlos. Unos no sirven, pero no dejan de ser tomates. Quiere decir que la justicia de la ley no te aplica a ti. Pero la justicia de la gracia sí te aplica a ti. ¿Por qué? Porque ahora te señalan. Ahorita hablaron de piedras, piedradas, golpes. No. La instrucción no son piedras. La instrucción es la voluntad de Dios. No pongas palabras en la boca de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas lo que Él quiere que tú seas. Pero no lo vas a poder hacer si no recibes por esa gracia la plenitud de libertad. Dije libertad. ¿A qué se parece la palabra libertad? ¿Libertinaje? Exacto. Y cuando se está hablando de disciplina en el reino de Dios, le llaman piedras y no son piedras. Se llama instrucción y voluntad de Dios. Por ejemplo, no estoy más que aprovechando el momento y diciéndote, no es negociable la voluntad de Dios. No es. Aquel que le creyó a Dios, le creyó por amor a Dios. Recibió la salvación por amor. Oh, gracias porque soy salvo. Porque no me aplica la justicia de la ley. Porque por gracia ahora soy salvo. Eso te hace sujeto a una responsabilidad. A darle cumplimiento a su voluntad.
Porque si tú no quieres la justicia de la gracia, tienes que adaptarte a la justicia de la ley. Y eso ya te condena. Somos indignos. No eres merecedor de Dios. No, pero yo soy salvo. Güey. Eso te dice, tienes que ser obediente. Dice la Escritura, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? Estamos hablando de una justicia por medio de la fe, ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién? Puedes decir en la gracia. Porque por gracia fuimos. ¿Y quién fue esa gracia? Jesús. Nadie en todo el globo terráqueo es salvo porque Él quiso ser salvo. No. Te voy a decir, Dios habla como está hablando ahorita, pero ciertos lo reciben. Reciben. ¿Sí? Y ciertos nomás lo grabaron, supieron, memorizaron, escucharon. Es todo. Pero los que recibieron, esos son aptos. Porque, ¿qué recibieron? Palabra, que es espíritu. ¿Sí o no? Ok. Cuando tú lo recibiste, no estás inseguro que no lo tienes. Sabes que lo que creíste lo tienes. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ok. Eso te quiere decir que tú ya tienes fe. Ya tengo fe. ¿Y qué tipo de fe tengo? La fe de Jesús. ¿Sí? Y es la única fe que hace que sucedan cosas extraordinarias. Porque si tú tienes otro tipo de fe, estás errando. Dios tiene para nosotros escrito aquí la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Léale. Nada más. Hermanos, el problema hoy en día, una multitud de personas oyendo discursos lejos de creerle a Jesús. Lejos. ¿Y sabes por qué? Porque creen que la gracia es libertinaje. No, la gracia no es libertinaje. Déjame explicarte algo. ¿Alguien de aquí ha visto a alguien envejecer? ¿Hacerse viejito? No, tú no. Tu mamá está igual de quinceañera. ¿Y tú crees que tú no te vas a hacer viejito? ¿Y tú sabes qué estás haciendo mientras tú no estás creyendo? Estás dejando ir el tiempo. Dios quiere que hagas hoy lo que hoy oyes. No cuando tú cumplas tus metas y luego le vas a dar oportunidad a Dios. Eso fue lo que exactamente hizo el diablo con Adán y Eva. Con que Dios dijo. Tú mismo te asocias con Satanás. Porque estás escuchando la voz de Dios. Porque cuando tú oyes la Biblia, estás oyendo hablar a Dios. La gente sabe por qué se involucra en las iglesias. Por contagio. Te voy a decir la verdad.
porque tengo licencia para seguir viviendo la vida como yo quiero vivirla. O sea, prácticamente en la carne. ¿Usted cree que Romanos 8:1 es algo que se le inventó el pastor Urrea? No. Dice la Escritura que no existe condenación alguna para aquel que está en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que debes de andar en el Espíritu. La iglesia no fue hecha para andar en la carne. Tú no puedes negociar el evangelio como tú quieras con Dios. Ese es el problema de millones de cristianos que viven la vida cristiana como ellos quieren. Eso no es cristianismo, ni es nada que se parezca a tal cosa. Es un estilo de vida. Diga, estilo de vida. Eso es. Hoy le decía a un matrimonio yo, la Biblia dice que son mejor dos cuando se casan, porque si uno cae, el otro ¿qué hace? Lo levanta. ¿Y sabes en qué piensa toda la gente que anda en la carne? Que es en lo físico. Ay, pues si él deja de trabajar, pues yo mantengo la casa. ¡No! Es en la vida espiritual. Si uno cae, el otro se pone firme. ¡Ey! Y vamos a seguir como Dios quiere que vivamos. Eso es. No, pensaron en los frijoles y en las papas. Nada que ver. Entienda eso. Dios necesita un pilar en una casa. Alguien tiene que estar parado por tus hijos. Alguien tiene que estar haciendo la voluntad de Dios. Tenemos maldiciones de generaciones. No son generaciones de hombres hechos de robótica. Somos seres humanos. Todo pensamiento tuyo, toda manera de proceder tuyo, toda acción tuya repercute ¿en quién? En los tuyos. Es mejor ser obediente a Dios. ¿Por qué? La obediencia es libertad. La obediencia es lo sobrenatural. Diga lo sobrenatural. Lo obediente te va a llevar exactamente a aquellas cosas que Dios tiene planeadas para ti. Te va a alejar de lo que Dios no tiene planeado para ti. ¿Cuánta gente se ha equivocado? Y se vuelve a equivocar, y se vuelve a equivocar, y se vuelve a equivocar. ¿Por qué? Porque no ha tirado el disco rayado que tiene. Tira el disco rayado y hazle caso a Dios. Porque vas a llegar a una edad donde vas a decir, se me fueron los años. Pero si de ahorita te asocias con Dios. Lee aquí. Esto es una lluvia que está cayendo. A ver quién recibe. La justicia de Dios, dice el 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos ¿de qué? Ahora, ¿qué lo tenía separado de la gloria de Dios? ¿Qué te mantiene ahora en la gloria de Dios? Jesucristo, la obediencia, la justicia divina de la gracia. Ahora, en la justicia, la expresión más vidente de la ira de Dios, en la justicia, la expresión más vidente es la ira de Dios, pero no contra los hombres, sino contra el sistema de pensar que adoptan los seres humanos. ¿Qué te quiero decir con eso? Tú piensas por lo que tú crees. Si tú no crees ser justo, si tú no crees ser responsable con Dios, te vas a perder. Tú puedes saber la verdad, pero en el momento que estás oyendo la verdad, yo voy a seguir en mi rollo. Pues te tengo desde ahorita te tengo una garantía. Tu brújula va a seguir descompuesta. Es profético. Lo que siembras, eso eres. Lo que tú piensas, eso eres.
Pero ¿qué pasa si me apropio de la gracia de Dios? Creo y digo, voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a disfrutar. Por ejemplo, vamos a suponer que el hermano Chonito tiene un pecado enorme, grande, grave ante nosotros, nuestras críticas. Pero él se arrepiente y acepta el perdón de Dios. Y se perdona él mismo. E invoca la sangre de Cristo. Y le limpia su mala conciencia. Y el hermano Chonito de repente tú lo ves bien happy. Libre en el Señor. Porque tú no piensas en la gracia. Tú, sin vergüenza. Desgraciado. Lo mismo es el engaño del amor al dinero. El amor al dinero. No el dinero. El amor al dinero. Porque es el sistema que usa el diablo muy fuerte en nuestro sistema capitalista. El amor al dinero es un látigo del diablo suave y dulce. Pero es que tengo que pagar renta, es que tengo que pagar aquello, es que tengo que hacer aquello. Todos tenemos responsabilidad y obligaciones. Pero te está bailando tu vida de gracia. ¿Por qué? Porque le das más prioridad al dinero que a Dios. Sí. No os afanéis, dice él. En cuanto una persona se pone en la frecuencia divina de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, vas a hacer la voluntad de Dios. Y lo vas a hacer porque le amas. ¿Por qué? Vea conmigo. Siendo 24, justificados gratuitamente. ¿Por qué? Lo que te tenía separado de su gloria era el pecado. Ahora te justificó por su gracia. Ya se acabó ese problema. Sí, me acuerdo cuando Isabel estaba bebé y Blanquita le daba comida y quería más. Y le decía a Blanquita, ya se acabó. Ya no hay más. Recuerda esto. La maldición que había sobre los que creemos. Ahora eso te dice, no te puedes acomodar lo que viene a tu manera. Eso quiere decir, no te puedes acomodar el evangelio a tu manera. Pagaron por ti, ¿sí o no? Ok. Sí. Si un matrimonio de Estados Unidos dice, vamos a ir a adoptar un bebé a X país. Traen al bebé. Antes de que entre el país ya se pedía a William. Antes de que entre el país ya es heredero. Antes de que entre el país ya tiene un seguro social. Antes de que entre el país, porque va a entrar legal. Tiene todos los derechos, pero ese niño va a crecer. Y ese niño va a estar sujeto tanto a las reglas que existen dentro de su casa como en la sociedad que vive. Tú naciste en Cristo, pero te puso en una iglesia. Y ese es el problema de mucha gente. Yo y Dios seguimos nuestra relación. Otra vez. Yo corro. Puedes hablar en lenguas. Mira, así como un bebé nació en otro país y deja de ser de ese país, nosotros dejamos de ser de la maldición. ¿Sí? Y ahora entramos a la bendición. Ahora, mi Dios no es el pastor, es Jesús. Ok, pero Jesús me puso en ejército de amor. ¿Qué tanto lo amas? Ese es el problema. Te voy a decir algo, el día que pongas en balance esas dos cosas, ¿por qué? ¿Cómo crees que va a crecer el plan de Dios? Con sus hijos.
no con el pastor. Tú eres parte de la iglesia. Tu responsabilidad es estar aquí en espíritu, alma y cuerpo para ver qué quiere decir Dios con la comunidad, con el propósito. Nosotros componemos un cuerpo. Tengo personas que yo amo mucho, que yo quisiera que ellos disfrutaran la gracia de Dios, pero no se puede, porque no creen. Por eso hoy mi oración, Señor, tráeme gente de otras partes del mundo que te amen. El que ama a Dios, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, no me interesa otra cosa, voy a hacer tu voluntad. Porque mira, ¿por qué? Por esto, todos pecamos. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Sí? Mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Sí? En quien Dios puso como propiciación, ¿por medio de qué? ¿En qué? ¿Cómo qué quiere decir que por medio de la fe en su sangre? ¿Creíste que esa sangre fue suficiente para qué? Limpiarte. Ya no eres indigno. Te dio una posición. Dime, dio una posición. ¿Recuerdan el niño adoptado? Cuando el niño adoptado tiene 18 años, tiene una posición en la sociedad en la que está. Independientemente de la posición que tiene con sus papás. Mr. William y Miss William, ¿sí? Aman al William que trajeron de otro mundo, pero ahora es de ellos. Pero él tiene una posición en su casa y tiene una posición en la sociedad. Ahora él puede ir solo al departamento del DMV, al departamento donde sacan las licencias y sacar su licencia y se la van a otorgar. Porque él va a circular en una sociedad. Jesús dijo, mi pueblo va a operar allá donde está el pecado. Tiene responsabilidades en su iglesia. Tiene responsabilidades como respetas a tu pastor, honras a tu pastor, cuidas de tu pastor, cuidas de tu iglesia. Todo tiene cuidado. En tu casa tú haces diferentes comidas. Este es para uno y este es para otro. No, tu casa son todos igual. Aquí está la repartición de Dios, es todo igual. Sí. Pero Dios está esperando de ti la respuesta igual. Que tú te involucres. Tenemos personas que se han involucrado en la mesa de trabajo como servidores. Dejan de venir a la iglesia y abandonan el servicio como no servir. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque no han entendido que son salvos. No han entendido que es gracia. Dios se los dio. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Dios te dice, toma, te regalo una nueva vida. Espera que la vivas. ¿Sí o no? Ok. Y esta nueva vida es mucho mejor que la que llevaba. Porque no tenías un destino. No tenías un propósito. No tenías un plan en tu vida. No tenías una visión, no tenías un sueño. Ahora lo tienes conmigo. Porque antes de crear el universo, dijo, yo lo hice primero tu plan. Dios siempre hace primero el principio y luego el final. Dios hace primero el principio y luego el final. Es omnipotente. Primero creó el principio. Dios hizo primero, el final lo hizo al principio. Eso es lo correcto.
Primero eso es tu final y luego el principio. Porque el que va desarrollando la vida donde vas eres tú. Ahora, ¿está exactamente paralela a la voluntad de Dios? ¿Tú crees que el camino el tuyo te lo hizo duro, pedregudo, y luego sales de ahí al desierto y luego al departamento de piedras? No, 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 ya saliste de ahí. No, ahí dice que fuimos sacados del mundo de desgracia. Es muy triste andar con el corazón lleno de odio. Es muy feo andar cargando con pensamientos igual como que si no fuera salvo. Eso es ruina. Si tú estás pensando ahorita no obedecer a Dios y serle fiel a Dios con tu iglesia, estás engañándote tú solo, tú sola. Tus diezmos, tus ofrendas, tu presencia y tu actuación, todo junto tiene una validez. Hay gente que cree que le compra a Dios darle sus diezmos. No, se engaña solo. Tienes que involucrarte. Dios, ¿cómo participo en tu plan? La participación es clave en tu vida. Es clave. ¿Por qué? Yo digo que bajo la ley éramos inservibles. ¿Sí? Y dice Dios, te quito lo inservible y te hago. ¿Por qué no sirve? Porque todo el propósito de Dios. Imagínate que te voy a entregar este papel. Vea cómo Él tiene la mano. ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Dar? ¿Dar? Bueno, antes en la ley estábamos así, éramos mendigos. ¿Qué más queríamos recibir? Migajas. Estábamos separados de la gloria de Dios. Dijo Dios, ahora mi pueblo, porque es su pueblo, ahora va a dar. Y te voy a poner, y lo aprendí de un video secular. Dice, el hombre que siempre va a ser empleado, va a vivir así. Siempre va a recibir. Y el hombre que tiene mentalidad de empresario, siempre va a pensar cómo dar. Y lo creo fielmente que en la fe es lo mismo. Los verdaderos creyentes siempre dan. No nomás los diezmos. Integralmente dan todo. Todo. Los que creen. Joel dijo algo cierto aquí. Frutos. Los frutos se ven. Tu asistencia es fiel. Eres fiel. Frutos. Yo estoy dando frutos con mi evidencia, con mi testimonio. Yo te puedo decir algo. Párese cualquiera de aquí que tenga algo que hablar de mí, de que me conoce. Cuido mi vida. ¿Que me han levantado falsos? Sí. Compruébamelo. No hay, porque no existen cosas que yo decir. Pero principalmente ante los ojos de Dios. Porque no es responsabilidad tuya cuidar mi vida. Yo tengo que velar con temor y temblor por mi salvación. Usted tiene que cuidar su vida. Ahora, fíjate bien. ¿Cuántos pecamos? ¿Cuántos estábamos destituidos? Ahora, ¿cuántos tenemos el beneficio? Todos, ¿verdad? Bueno, todos tenemos la responsabilidad de hacer lo que Dios demanda. Todos. Quítate de tu cabecita el sistema carnal. Dice el Señor que Él no pide sacrificios, sino obediencia. Porque, mira,
¿Qué hubiera pasado si ese moreno no recibe ella? No tuviéramos esas evidencias. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si tú y yo no creemos a lo que Él dice? Va a haber evidencia. Porque no creímos. El día del juicio, porque va a haber un juicio. Tú y yo no vamos a parar igualito. ¿Y sabes qué te va a decir? No se va a tratar tu éxito en el mundo. Es más, es tan asqueroso que lo va a destruir. Va a ver lo que tú hiciste para su reino. Eso es la vida. Esa es la nueva vida que te dio. No tiene nada que ver con religión, con cristianismos, con iglesias, danza, luces y fuego, ¡puf! Explosiones de humo dentro de la iglesia. No. Es tu vida. Es tu gozo. Es tu alegría. Es tu bienestar. Diario. Diga diario. Yo veo cuántos matrimonios viven peleando y peleando y peleando y gritos. ¿Por qué? Tan hermoso que es la vida. ¿Por qué no andar de novio? ¿Quién dijo que pasa de moda? ¿Por qué? ¿Y quién dijo? ¿Quién establece tu vida? Pues ¿quién gobierna tu vida? Entonces, ¿por qué no lo dejas que gobierne? Mira, lee 20,000 veces estos versículos en tu casa hasta que te caiga el 20. ¿Dónde estás? ¿En la ley o en la condenación o en la bendición, en la gloria de Dios? Porque si estás en la gloria de Dios, tienes responsabilidades con Dios. Tu responsabilidad es con Dios. Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Cómo? A ver, ¿qué pasaría? El hermano Chonito está casado. Tiene una esposa bella, él es un guapo. Y lo ves tan enamorado. Pero de repente tú fuiste a un súper y te encontraste agarrado de la mano, el hermano Chonito con otra. Y está en tela de juicio el amor que le tiene a su hijo. Tú puedes decir, pues yo no sé cómo tendrá corazón de bodega este hombre. ¿Verdad? ¿Sí? Qué loco, ¿no? Vive en la ley el tipo, en la ley del pecado y de la muerte. Es una ley. Es una ley. Pero humanamente tú sabes que no ama a su esposa. Si a ti no te pudo engañar porque tú viste y Dios todo lo ve, ¿tú crees que a Dios lo vamos a engañar? Nosotros mismos nos engañamos. Entonces no tiene nada que ver con cristianismo. La realidad del Evangelio, dice aquí el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quienes Dios puso como propiciación, el primero, por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué? ¿Para manifestar qué? ¿Cuál es su justicia ahora, pues? ¿Quién es su justicia? Jesús es su justicia. La gracia es su justicia. Yo no tengo que tener condenación alguna porque no creo que soy condenado. Soy libre. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor de mi vida. Pero no puedo seguir agarrando a Jesús como el Señor de mi vida y quitarle lo que yo no quiero y que lo establece que lo debo de querer. Como el congregarte es vital para tu vida. Tú no puedes vivir una vida sin el tipo de alimento como Dios lo estableció. La iglesia lo estableció, la iglesia cuando Jesús ascendió al cielo, la primera iglesia, ¿a qué horas levantó el paralítico nacido de por vida?
Un paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa, que iba Pablo, Pedro y Juan a la hora de la oración. ¿Qué hora era? La hora tercera. ¿Qué horas es? Era un horario, ¿no? Dice que era la hora de ¿qué? De la oración. Todos los días había oración. Lo que te quiero decir, y te estoy diciendo en claro, que la iglesia originalmente es todos los días. Pero ha entrado el sistema satánico diabólico en la institución de Dios para dañar, no que haya entrado y haya tomado parte. No tiene parte en la iglesia con los que forman la iglesia. Y te trae un chip y te pone uno, ¡shac! El diablo, ¡shac! Sé cristiano, pero ay no más. Pero una cosa sí te digo, no dice que aquí van a entrar al cielo los de ahí nomás. Mis hijos son los que. Imagínate que llegues a tu casa y encuentres a tu niña gritándole a mamá, la del vecino, a la señora del vecino, ¡Ma! ¡Ma! Algo anda mal. Lo mismo va a suceder aquí. ¿Por qué me dicen padre, dice Jesús? Porque ¿cómo enseñó a orar a los discípulos? ¿Y un padre es para tenerlo pintado o qué? ¿Qué pasa cuando te deshonraban tus niños o tus niños te deshonran siendo mujer? Movió la mano. No sé si era la planta de la chancla o la mano, pero. Y la Biblia habla que a los que ama, Él los pau. Y tenemos hoy en día tantas confusiones por no entender lo que dice este versículo. En quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Para qué? ¿Por medio de quién? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Con la mira de qué? Manifestar en este tiempo, ¿qué? ¿A través de quién? ¿Cuál es su justicia entonces? ¿Cuál es la nueva justicia que tenemos? Su gracia. ¿Cuál es? Su gracia. ¿Sí? Ahora, su gracia está sujeta conforme a la naturaleza que nosotros obtuvimos. Nacimos de una simiente. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, voy a terminar. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya me pasé? ¿Eh? No, estuvo muy bueno. No. ¿Me dan otros 5 minutos? ¿Sí? Dios los va a perdonar por eso. Porque muchos van a decir, no, ya es pecado estar en la iglesia. Dice la Escritura, yo lo voy a leer rápido, en Efesios 2, versículo 8 y 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Es un qué? ¿Fue un qué? Un regalo. Si a ti te llegaran a regalar algo que no te agradó, no te gustó, ¿qué harías con ello? ¿Lo regalas? ¿O lo tiras? ¿O lo ignoras? ¿Lo arrumbas? ¿Lo tiras? Pero no estuvo en ti. Depende de lo que, pues obviamente que no te gustó.
A mí me han regalado objetos que el Espíritu Santo me dice, tíralo. Quémalo. Y lo quemo. Aunque sea lo que sea. Yo hago eso. Fanático, llámame como quieras. Uh-huh. Por gracia sois qué. Ahora dice por medio de qué. ¿De qué? Y esto no de vosotros. La salvación vino por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Y esto no es de nosotros. Tú no hiciste nada. Lo único que tú hiciste fue creer. ¿Sí? Creíste el Evangelio. ¿Qué hiciste? Y vino la fe divina por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa si no crees? No aceptaste, no tienes el regalo, no lo quisiste, lo botaste, lo dejaste a un lado o lo regalaste. ¿Sí? Ok. Pon ojo aquí. Pon mucha atención, porque esto me lo reveló el Señor. Si así fue la salvación no es estética, es constante. Sigue, la salvación sigue. ¿Sí? Párate. Este niño, cuando era un bebito dentro de su vientre, es el mismo que estaba ahí adentro. Mira, sigue creciendo. Desde que la ciencia le llama muy feo, pero para mí son seres humanos. ¿Sí? Era una semillita. Tú y yo, así fuimos. Espiritualmente también. Nacimos de una simiente. Dios quiere que sigas en la simiente porque esa es tu naturaleza. Por eso necesitamos fe de Dios en tu espíritu. La fe pertenece al reino de Dios, porque es la palabra. Esa opera en mi espíritu. Hoy en día, el pueblo de Dios está usando la fe de Dios para sus planes. No fue creada para eso. La fe fue creada para vivir el plan de Dios. Entiéndelo. Principalmente los motivadores. Los que motivan gente. Dios te va a seguir amando de todos modos si no vas a la iglesia. Tú sigues haciendo dinero para que ayudes a otros. No. La fe es para que tú hagas crecer el plan que Dios diseñó en tu vida. Dios se va a encargar de ti. Lo que toques va a prosperar. Dios te va a dar ideas, sueños. ¿Sí? Y si hay una misión divina, se te va a aparecer un ángel. Lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento. Si tú vas a tener un plan divino de Dios y tu corazón es genuino con Dios y no sabes qué hacer, no te quiebres la cabeza. Va a aparecerse un ángel en sueños, te va a hablar. O la voz de Dios te va a hablar en tu espíritu y te va a decir, quiero que hagas esto. Si ustedes este día se llevan en su espíritu que la fe es para el plan divino de Dios en tu vida y usas la fe, porque la fe nace de la palabra. ¿De dónde nace? La palabra de Jesús, que es una espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos, el alma, el corazón y la coyuntura, dice la Biblia. Entra la palabra de Dios a tu espíritu. Ok. Entonces, la fe viene por el oír y el oír, ¿qué? Ok, la palabra opera en mi espíritu. ¿Estamos bien? Ok. Entonces la fe es para el plan que Dios tiene para dirigir mi vida y conducirme en mi vida. Si tú estás usando la fe
cosas. ¿Sí? Y te olvidaste que por fe yo voy a obedecer a Dios. ¿Por qué obedecemos a Dios? Por fe. ¿Y cuando no obedeces? No estás usando la fe para lo que debes de usar la fe. La fe primero, más buscar primeramente ¿qué? Y su justicia. ¿Sí? Hoy en día nos voltearon el orden. Buscar las cosas de abajo y al cabo que Dios luego a lo último. No. Es primero Dios. Amar a Dios. Y dice el versículo, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Puedes verlo? ¿Fue la salvación por qué? Okay. ¿Cómo vas a conservar esa fe? ¿O cómo vas a conservar la vida nueva? Por fe. Tú no puedes conservar la vida nueva sin esa fe. Es como un carro, si el carro es de diésel, ¿por qué le vas a echar gasolina? Tienes que echarle diésel para seguir usándolo. Pero yo quiero echarle gasolina, ándale, échale. Es lo que pasa con mucha gente hoy en día, pues vive en un tiempo bien sabe y de repente todo, y uy, no, pues me divorcié, fíjate que te chavo. Te saliste de la palabra. Te casaste con la persona que no era. Estaba muy guapo por fuera, pero por dentro no amaba a Dios. Ay, me equivoqué. No. Son consecuencias. Si yo nací por fe, por gracia fui salvo, ¿por medio de qué? ¿Qué me mantiene con la vida nueva? Fe. ¿La fe? ¿Cuál fe? La palabra, la que viene. Esa es la gasolina mía, la fe en la palabra. Y esa gasolina tiene instrucción. Me dice la Biblia qué hacer, qué no hacer. Entonces, cuando yo no hago lo que Él dice, no tengo fe. Y yo creo que tengo fe. ¿Got it? Te estoy enseñando de esta manera, porque es tiempo de que el hombre espiritual sea el que camine. No el hombre carnal, ya basta el hombre carnal. Esa es la epidemia que tenemos. Es tiempo de que el hombre espiritual sea el que camine. Que lo normal tuyo sea lo sobrenatural. Yo digo, tu sistema está mejor que el que usamos de acá, ¿sí? Es que Dios lo inventó. ¿Entendió? Mira, aquí está escrito, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo fui que fui salvo? Oí el evangelio del arrepentimiento y dije, yo necesito a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Yo recuerdo cuando yo fui un hombre que siempre asistía a las iglesias, a la iglesia tradicional. Pero hubo un día donde un amigo mío me llevó una persona y me dice, solamente te vamos a presentar a Jesús. Digo, yo conozco a Jesús. Hasta le saqué una estampita de Jesús. Y me dijo, no, tienes que conocerlo en tu corazón. ¿Cómo en mi corazón? Sí. Y me abrió una Biblia y me leyó nomás donde dice, sí, que si confiesas con tu boca. Yo me acuerdo que por seguirle el rollo y porque se largaran de la casa, lo hice. Pero no me llevé la sorpresa de que este hombre, cuando terminé de hacer la oración, él puso su mano, era un chaparrito, más chapito que yo era bien chaparrito también. Puso su mano. Y yo me acuerdo que cuando ese hombre se fue a mi casa, yo estaba viviendo. Me entró un calor. Y un deseo de llorar.
Y dije, esto es algo raro. Casualmente, al otro día, estaba sentado ahí en la parte de atrás de una iglesia cristiana. Y por primera vez y conscientemente dije, voy a ver qué dice este cura, porque yo iba de niño a una iglesia cristiana por ver a las que cantaban. Eran muy bonitas las del coro, pero eran hermanitas. Así le decía Obed, mi amigo, vamos a ver a las hermanitas. Sabíamos que no bailaban, ni fumaban, ni nada de eso, pero estaban muy bonitas. Nos salía barato, no gastábamos en ellas, pues. Era un raspado de fresa y basta. En cambio, las mundanas son caras, mano. Toman whisky, coñac y ahora o accesorios que no quiero mencionar porque da vergüenza. La Biblia dice que no hables de eso. Bueno, ahora por primera vez estaba sentado atrás de una iglesia diciendo, a ver qué dice este hombre. Estaba consciente que estaba diciendo. Estaba atento en qué estaba diciendo. Y ahí me di cuenta que era el Espíritu Santo que estaba obrando en mi corazón. De ahí no me acuerdo hasta que me levantaron porque caí al suelo enfrente y ahí me dejaron tirado, se fue toda la gente y me quedé tirado. Desde ese día yo fui marcado por Dios. Desde ese día puedo decirte que dije, esto es otra dimensión, esta es otra realidad. Y ahora estoy convencidísimo hasta aquí, que es el tiempo de lo sobrenatural como estilo de vida. Ya se acabó el tiempo de la iglesia, que no es la iglesia. Ahora es la iglesia, que es la iglesia. Tú vas a encontrarte gente normal y va a empezar a manifestarse en tu vida si tú le crees a Dios. Que es normal lo sobrenatural. Que es normal obedecer a Dios porque amas a Dios. Que te agrada decir, es jueves, voy al servicio. Desde la mañana. Yo desde ayer planchaba mi camisa y arreglaba mis zapatos y ponía esto. No que no lo hace mi esposa, sino que ella lo hace el domingo. Yo desde ayer lo empecé a hacer por... Está desesperado por venir ahora. Este es mi oficio, yo sé. Es que es el pastor. Sí, pero tú eres hijo igual que yo. Si tú no tienes esa pasión y tú no tienes ese deseo en tu corazón, te voy a decir que tú no eres el malo. El diablo está trabajando y te ha ganado terreno, robándote lo que te pertenece. El honor a Dios, el respetar a Dios, el amarlo sobre todas las cosas. Y tú tienes autoridad para decirle, en el nombre de Jesús, tú no me vas a privar de hacer lo que yo tengo que hacer. Y estás usando la fe. Escrito está que en mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera ¿qué? Y en el nombre de Jesús le hablo a todo demonio que estorba, que roba el que yo me congregue, el que yo ame a Dios, el que yo sea fiel a Dios, el que siempre tenga pensamientos de bien y no de mal. Esa es la vida de la gracia. Esa es la vida de vivir en gracia. No pesos. Aunque Dios tiene registrado en su palabra, dice que si tú traes pesos, tira toda ansiedad. Suéltala. Pero la fe es para que tú vivas la vida Zoe, la vida de Dios. Vive la vida de Dios. Y a través de ti Dios se va a manifestar. A través de tu vida Dios se va a manifestar. ¿Cuántas personas vemos hoy en día por falta de no saber que tienen que mantenerse en gracia y en fe?
vienen solicitando una necesidad de Dios. Lo resuelven y se van. ¿Por qué? Imagínate a esa muchachita o ese muchachito que adoptaron los padres de familia. A los 18 años se va de su casa y comienza a hacer drogas y cosas que están mal. Los papás van a decir, bueno, pues nosotros le dimos todo, le educamos bien, pero él no quiere. ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a parar en la prisión, en un manicomio? ¿Sí me explico? Y perdido. ¿Qué crees que va a pasar con muchos cristianos que dicen que viven la gracia, viviendo la vida como ellos quieren vivir? Se van a perder. Son un mal testimonio. ¿Que no eres cristiano? Mira lo que estás haciendo. ¿Y cuánta gente hemos visto que está jugando literalmente con el cristianismo? ¿Sabes por qué mucha gente no viene aquí? Porque oye esta verdad. Yo no la escribí. Te estoy diciendo que hermoso saber oír la verdad, pero más precioso es recibirla. ¿Y quién va a tener beneficio? Tú. 2, el reino de Dios. Porque el reino de Dios se expande. La oración del justo puede mucho. ¿Tú crees que porque todos recibieron a Cristo son justos? ¿Cómo vas a recibir la justicia y la gracia de Dios para tu beneficio, pero vas a ser injusto para con Dios? Entonces, a ver, ¿a qué le llamamos justo? El justo es aquel que vive bajo la gracia en obediencia a Dios. Ese es justo. La oración de ese puede mucho. A mí vienen personas y me dicen, yo sé que usted sí Dios lo oye. Ahora le he dicho a personas, voy a orar por ti, pero quiero verte en la iglesia. No vienen. ¿Sabes por qué no vienen? Porque están engañados bajo el diablo. Sí es cierto que por gracia somos salvos, pero tú no puedes hacer con la gracia lo que tú quieras. La gracia está sujeta a su palabra. ¿Sí? Es como fusionar Jesús, su fe, su gracia, su verdad. Es una sola cosa. ¿Sí entendiste? Es una sola cosa. Su palabra es verdad. Todo aquel que no lleve fruto será cortado. Yo veo al pasar de los años ministros que Dios ha usado, gente se mueven ahí. Pero cuando ese ministro se va con Dios, muchos abandonan el caminar con Dios. Lo vi con el doctor Dufresne. Había gentes que caminaban derechos porque estaban asociados con el doctor. Pero se fue el doctor con Dios. Y se fueron a vivir su vida cristiana, sus ministerios como ellos. Ya, sin pastor, sin orden. Y más otros se hicieron jefes pluma blancas. No. ¿Por qué? Porque eso me dice que aunque tengas muchos años y seas ministro y no vivas con un corazón genuino ante Dios, te vas a torcer. Te vas a torcer. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, pues. Tarde o temprano va a salir el peine. Es mejor desde ahorita, perdón, borrón y cuenta nueva y hágase tu voluntad. Voy a obedecer feliz de la vida. ¿Qué es más bonito, amar o odiar? Exacto, pues hay que amar. ¿Qué es más fácil, perdonar o seguir con el rencor? Suéltala. ¿Qué es mejor, seguir en obediencia o seguir en rebeldía? Te espero el martes.
Te espero el martes, porque el martes, ese está el martes. ¿Tienes oración? Sí, tu iglesia tiene oración, tú eres parte de ello. ¿Cómo vas a decir, yo soy cristiano, pero me vale gorrar mis responsabilidades? No. Pero que salgo muy cansado del trabajo, no trabaje. Agarra medio tiempo, porque no es para usted ese trabajo si lo cansa. El trabajo debe ser una diversión. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios no añade tristeza. Un trabajo es una bendición, porque es el medio que Dios te pone. La bendición de Dios no añade. Si es una bendición de Dios, es bonito. Yo veía a mi padre, maestro, por casi 50 años. Yo lo veía disfrutar dar clases. Se apasionaba a dar clases. Y un día le pregunté, oye, papá, dice, es muy bonito, dice, que vienen y te saludan jóvenes y que te dicen ahora, soy el doctor López. Pues, Joel, unos íntimos amigos de mi hermano Manolo y mi hermana Ana, papás de Joel, un día vinieron, cuando cumplieron aniversario, Ramón, cumplieron 30 años de casados tus padres en aquel tiempo. Ajá, y celebramos. Cuando terminé el mensaje, vino este hombre que yo no sabía ni quién era. Y es un señor empresario, un contador, próspero, es un hombre distinguido. Y viene y me dice, tu padre fue maestro mío. Y tengo un recuerdo de él precioso y quiero irlo a ver. Y yo he conocido tantos profesionistas que fueron alumnos de papá. Muchos. Y todos tienen un recuerdo bello de mi papá. Dice, estricto como el pastor Urbano. Porque daba matemáticas, daba física y matemáticas, cálculo diferencial, álgebra. No daba educación física. Por lo tanto, tú sabes que ahí 2 más 2 van a seguir siendo 2. Sí. O sea, las matemáticas no las puedes cambiar. Sí. Tampoco lo que Dios establece en su palabra. Por eso soy así. Nací de la verdad. Creo en la santidad. Creo en la santidad. Creo que podemos vivir con la fuerza de Él, con el poder de Él, no con la nuestra. Con la de Él sí, con la nuestra no, ni te atrevas. Te baila así. Por gracia. Yo no puedo, pero me voy a agarrar por gracia. ¿Y de dónde agarro la gracia, pastor? ¿Cómo le agarro para agarrar la gracia? Lo que sé, lo voy a poner por obra. Eso es poner por obra la gracia. En tu espíritu, la cabeza te va a decir, no, mira que tu trabajo, mira que tu cansancio y todas esas cosas externas. Pero tú te agarras de la gracia. La gracia no fue para que operara en tu cerebro, fue para que opere en tu espíritu. O prácticamente es el gafete del sí puedo. Sí, es el ID. Es el ID que te identifica que tú tienes el poder de Dios, porque mayor es el que está en. Pero es por gracia. Es por la gracia. Amén. Póngase de pie. Gracias por ese tiempo y le voy a pedir a Dios por el... Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.